de poder salir de este lugar cada domingo es que el resto de la semana tú puedas contrastar lo que aquí aprendemos en la palabra de Dios con tu día a día y poder experimentar los atributos de Dios que vamos exponiendo aquí domingo tras domingo. Entonces, yo te quiero invitar que la siguiente semana, o sea, todo lo que viene, puedas estar atento en lo que Dios se está manifestando a tu vida en cualquier circunstancia, sea buena, sea no tan buena, sea retadora o sea bastante tranquila. En todo podemos experimentar a Dios y justo eh, cuando podemos experimentar a Dios, sucede algo en nuestro corazón y en nuestra vida, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay una respuesta tangible, hay algo que se puede ver. Y deja de ser un cuento, deja de ser como algo metafórico, sino se vuelve algo real. Entonces te voy a invitar a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 5, que es donde estamos avanzando este domingo y que va a ser continuación de lo que estuvimos viendo hace 8 días. Hablábamos de Efesios 5 como uno de los capítulos muy controversiales y muy útiles también para la iglesia porque trata sobre las relaciones guiadas por el Espíritu, gran parte de este capítulo 5 y 6, pero no podemos llegar a esa parte de cómo Dios quiere que nos relacionemos unos con otros si no entendemos claramente los principios espirituales que hacen que esto funcione. Entonces, veíamos en el capítulo 5 la semana pasada que Pablo exhorta a la iglesia a que seamos imitadores de Dios. Imitamos a Dios cuando vivimos como Él. Por eso te hacía una pregunta hace ratito. ¿Qué pudiste experimentar de Dios? Algunos decían misericordia, otros decían bondad. Entonces, si tú pudiste experimentar eso, tú puedes imitar a Dios en eso, porque lo conociste más, porque puedes hacer algo que ya experimentaste. Pero si tú te preguntas, ¿cómo puedo imitar a Dios si no lo conozco? No lo veo. A lo mejor eres nuevo en esto, a lo mejor no has escuchado lo suficiente su palabra. Y te puedes hacer esta pregunta, ¿cómo puedo imitar a Dios si no lo veo? Déjame decirte que lo podemos ver a través de su palabra, que es lo que hacemos domingo tras domingo, discipulado tras discipulado. Lo podemos ver a través de su creación, pero sobre todo lo podemos sentir a través de su iglesia. Es increíble que podamos tener tantos recursos por parte de Dios para conocerle, para experimentarle. Así que en la palabra de Dios tú vas a encontrar todos estos atributos que algunos de mis hermanos mencionaron. Y la idea no es solo conocerlos, la idea es experimentarlos, como muchos de aquí levantaron su voz. Así que después de experimentarlo, imitemos. Esa es la invitación. Y veíamos hace 8 días 3 atributos: el amor, la luz y la sabiduría de Dios. El amor es ese amor sobrenatural que recibimos de Dios, que rompe todo concepto humano. Es ese amor que se ofrece, que se da como sacrificio a sí mismo, como ofrenda agradable a Dios. Lo veíamos hace 8 días. Si tú has experimentado ese amor de Dios contigo, tú puedes experimentarlo con otros. ¿Cómo es posible amar así? ¿Cómo puedo amar como Cristo amó? Bueno, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. En la medida que el Espíritu esté perfeccionándose en ti, tú vas a empezar a experimentar una clase de amor que no sabías que podías tener. Pero no es origen tuyo, es origen espiritual. Ahora, si su Espíritu Santo está morando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, el amor deja de ser un amor fingido y se convierte en un amor que es fruto, que es resultado de estar constantemente llenos de su Espíritu. Ahora, número 2, imitamos la luz de Cristo. Y veíamos hace 8 días que donde hay tinieblas es que no hay luz. Las tinieblas es eso, la ausencia de luz. Cuando tú prendes un foco en un cuarto oscuro, lo que tú dejas de ver es la oscuridad. Las tinieblas se disipan. Donde está Dios, hay luz. Si tú tienes a Dios, tú tienes luz. Y donde hay luz no hay tinieblas. Entonces, ¿qué sentido tendría que un creyente
anduviera en caminos de tinieblas. Y sabemos que la luz hace manifiesto esto. ¿Es incómodo? Claro, es muy incómodo. Por eso la misma palabra dice que la luz vino al mundo, pero muchos la aborrecieron porque amaban más sus tinieblas. Ay, no me exhibas, no quiero, déjame así como estoy. Pero si tú has decidido que Cristo sea tu luz, las tinieblas en tu vida se empiezan a disipar. Imitamos a Dios en luz. Y tercero y último, de lo que vimos hace 8 días, fuimos llamados a andar sabiamente. Y Pablo nos ponía de ejemplo aprovechando bien el tiempo, entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esa es una forma de no vivir como necios, sino vivir sabiamente, haciendo que el tiempo que Dios nos regala valga la pena. Entonces, la importancia de entender la voluntad y el propósito de Dios en tu vida y en mi vida nos lleva a no perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Así que Pablo exhorta: hey, no andes como necio, anda como sabio, aprovecha bien el tiempo. Y estos 3 atributos de Dios, amor, luz, sabiduría, tú y yo los podemos caminar, los podemos vivir, los podemos experimentar, no porque seamos muy buenos o porque tengamos el récord de no faltar cada domingo, no, hermano. Es porque Dios ha puesto un poder capacitador para que tú puedas vivir también así, en amor, en luz y en sabiduría. ¿Cuál es ese poder capacitador? ¿Cuál es el poder que hemos recibido de Dios? El Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sale? Si Dios nos pidiera andar en caminos que no podemos andar, sería un Dios injusto. Sería un Dios muy injusto. Porque sería como una especie de burla. De decir, les pido algo que sé que no pueden hacer. Pero si Dios te pide algo es porque puedes hacerlo. Porque te ha dado el poder a través de su Espíritu para hacerlo. Así que si somos llamados a imitar a Dios, es porque puedes imitar a Dios. Si somos llamados a andar en estos atributos es porque puedes andar en estos atributos. Y si hoy no puedes, si hoy te cuesta trabajo, es necesario examinar por qué. La causa raíz, ¿por qué no puedo imitar el amor de Dios? ¿Por qué me cuesta imitar la luz? ¿Por qué no puedo imitar la sabiduría de Dios? Y aquí justo llega estratégicamente un pasaje que es esencial para todos nosotros y que nos lleva a preguntarnos de qué está llena nuestra vida. Porque si lo que hoy te llena no te permite vivir en amor, en luz y en sabiduría, necesitas preguntar: ¿qué está llenando hoy mi vida? ¿Por qué no puedo vivir o imitando al Señor? Así que se vuelve una parada obligada, hermanos, en Efesios, para poder continuar a los capítulos 6, la segunda mitad del 5 y el 6, que nos habla de cómo relacionarnos con nuestros cónyuges, cómo relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros siervos o nuestros empleados, con nuestros jefes. Toda esa parte, si no entendemos claramente lo que vamos a ver hoy, vamos a llevar relaciones guiadas por la carne y no por su espíritu. Por eso lo dice el pastor John MacArthur, lo decía en uno de sus libros, es una especie de una recarga de combustible espiritual, lo que vamos a ver en esta porción. Así que voy a dedicar el sermón del día de hoy justo a eso, a meditar la importancia de ser llenos del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que te va a permitir imitar a Dios, porque eso es lo que me va a permitir experimentar la plenitud de Cristo, porque eso me va a permitir experimentar relaciones guiadas por Dios. Así que vamos a leer Efesios, solamente vamos a leer 5 versículos, y les digo, voy a estacionarme muy bien en entender esto de la llenura del Espíritu Santo, porque hay muchas enseñanzas que podríamos traer, quizás que necesitan ser corregidas, y que nos van a ayudar muchísimo, hermano, para que tú y yo salgamos de este lugar y vivamos nuestra vida llenos de su presencia, llenos de su Espíritu. Entonces, Efesios 5, del 15 al 20, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias, Padre, porque hoy nos vas a permitir examinarnos a través de tu palabra, pero sobre todo nos vas a instruir y nos vas a corregir, Señor, para poder andar en este camino dignamente, en esto que nos has llamado a andar, Señor. Pero no podemos hacerlo por nuestras fuerzas, necesitamos a tu Espíritu, Señor, y tú hoy quieres hablar a cada uno de nuestros corazones para que nos aseguremos, Señor, de que estemos aprovechando bien el tiempo, llenándonos de ti, no llenándonos de este mundo, no llenándonos de cosas vanas, Señor. Abre nuestros entendimientos, nuestros oídos espirituales, Señor, y a mí permíteme exponer tu palabra de forma correcta, Señor. Quita toda distracción de mis hermanos, Señor. Y Padre, nos entregamos este tiempo a ti, Señor, es tuyo, aquí está nuestro corazón. Gracias, Señor, amén y amén. Mi hermano, existió hace algunos siglos atrás un hombre llamado Blaise Pascal, que si tú te gustan las matemáticas, probablemente sabes de quién te estoy hablando. Fue un matemático, físico, filósofo, pero también fue teólogo. Y este hombre que vivió en el siglo XVII dijo una frase que es muy real y que sigue siendo muy vigente el día de hoy. Este hombre dijo que en el corazón de todo ser humano existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo. Es increíble, porque es cierto, los hombres tenemos la necesidad de ser llenos de algo. Eclesiastés 3:11 nos dice que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Tú tienes un vacío del tamaño de la eternidad. ¿Y quién es el único eterno? Dios. Tienes esa necesidad tan grande que por más que existan civilizaciones, religiones, filosofías, personas, fama, fortuna, poder, no se logra llenar. Esto explica por qué muchos famosos teniendo todo lo que alguien pudiera desear, el éxito, la fama, la fortuna, terminan sus días de una forma trágica. Algunos en suicidio, algunos empastillados, algunos en sobredosis, algunos enloquecidos. Y qué triste, hermano, es ver gente que tiene todo lo que este mundo considera no te falta nada y no logran llenar un vacío, porque ese vacío es el tamaño de Dios. Ahora, ¿por qué estamos llamados en esta porción a ser llenos del Espíritu Santo? Porque es Dios a través de su Espíritu Santo que va a llenar este espacio eterno que tú y yo tenemos. Así que vamos a entender esta verdad que es vital para nuestra fe, ser llenos del Espíritu de Dios. Pero quiero arrancar desde el versículo 15 porque es importante que comprendamos, entendamos bien esta parte que Pablo anticipa a no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si tú lo ves separado, pues podría ser un texto para hablar del alcohol y hablar de no te emborraches y todo eso, pero no, hermano, viene ligado a algo. Y el contexto es importante. Entonces, versículo 15 nos dice, miren, pues, con cuidado, con diligencia, cómo andan. No como necios, sino como sabios. Es una invitación a que observes, te examines con cuidado cómo estás viviendo hoy. Si como necio o como sabio. ¿Cómo vive un sabio? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque sabe que los días son malos. Una forma de mirar o evaluar nuestro caminar en sabiduría es qué tanto tiempo inviertes para llenarte del Señor, qué tanto tiempo inviertes y esperas recibir más conocimiento y más experiencias con el Señor. Mira, la vida en esta tierra y el tiempo que Dios nos regala son irreemplazables.
no regresan. Eso se fue, lo que no viviste ayer ya se fue. El tiempo que le quitamos a las cosas importantes por las cosas no importantes te pasan una factura. Proverbios está lleno de eso. Pero te voy a regalar nada más 2 versículos, Proverbios 6, 10 y Proverbios 10, 5, que son 2 proverbios que nos hablan de la importancia de aprovechar el tiempo. Proverbios 6, versículo 10 nos dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El tiempo que se pierde hoy se convierte en una necesidad inevitable en el futuro. Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El tiempo de la cosecha, la oportunidad, es limitado. Las oportunidades son limitadas. El sabio invierte su tiempo en la acción, en el verano, para estar listo para el invierno. Pero vamos a cambiarle un poquito las palabras y vamos a hacerlo más hacia lo espiritual, no hacia la siembra y la siega. Vamos a leerlo cambiando 2 palabras, lo voy a leer yo. Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu tentación como caminante y tu pecado como hombre armado. Hermano, el tiempo que no inviertes llenándote del Espíritu es un peligro, donde en tu tentación y en tu pecado el hombre termina sucumbiendo. ¿Y por qué meditar en esta parte del tiempo, hermano? No te estoy diciendo, les voy a dejar de tarea que diario lean 1 hora su Biblia y entonces, no, hermano. A veces pueden ser 5 minutos, a veces puede ser 1 minuto, en verdad, pero genuino. Y eso tienes para todo el día estar lleno del Espíritu. Porque no estamos hablando de cantidad. Y para comprender esto necesitas entender la diferencia entre cronos y kairos. ¿Alguien ha escuchado estas palabritas entre el cronos y el kairos? Bueno, la Biblia habla de eso. El cronos se refiere al tiempo lineal, secuencial y medible, es decir, los minutos y las horas. Es la fuente de las palabras como cronología o como cronómetro, que puedes medir el tiempo. Y es el tiempo que pasa y se consume y que ves tu reloj y que ya pasó y que ves cómo cambia y lleva un registro de cuántas horas han pasado. Es medible. El kairos no es así. El kairos se refiere a la oportunidad, al momento adecuado, a la sazón o el tiempo de Dios, y no es la cantidad de tiempo, sino la calidad y el significado que le das al momento. Por eso te digo, puedes invertir 4 horas de tu día leyendo la Biblia con un mal enfoque. Puedes invertir 5 minutos kairos entendiendo lo que vas a hacer y es suficiente para que Dios te hable. Porque no estamos hablando de cantidad de tiempo, sino de la calidad con la que lo haces. Efesios 5:16 te dice: aprovecha bien el kairos, el tiempo, porque los días son malos. Es decir, no desperdices la oportunidad de venir a Dios. Y cada uno elige qué tipo de tiempo está invirtiendo en el Señor. Porque unos pueden ver la asistencia a la iglesia como una duración de tiempo, como el cronos, que deben aguantar 2 horas aquí cada domingo. Y su enfoque es: bueno, yo ya vine y hice check, ya cumplí mi cantidad de tiempo del Señor, el resto de la semana ya no me importa. Están viviendo en el cronos. Pero otros viven la oportunidad divina tomando cada servicio, cada enseñanza, cada discipulado como un kairos, como un tiempo para conocer más al Señor. Y es aquí donde encuentras la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no trata de la cantidad de horas que dedicas, sino de la calidad de horas que inviertes. Así que, entendiendo esto, versículo 17 de Efesios, regresamos, nos dice lo siguiente. Ay, si me fue aquí.
Nos dice, por tanto, no seáis insensatos, no seas necio, sino sé entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando el creyente vive en el kairos y no en el cronos, es entendido, es comprendido, no solo conocido, no solo informado, no solo adquiere información, sino más bien entiende la información. De hecho, la palabra que aquí usa es epignosis, que nos habla de un pleno conocimiento. ¿Y qué va a conocer? La voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es en ese momento que el Señor revela tu vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué amaneces un día más? Y cuando entiendes la voluntad de Dios para tu vida, entonces inviertes tu vida, tu tiempo, tu kairos, a que su voluntad se cumpla día con día. Quizás llevas años sirviendo, asistiendo, siendo parte de una iglesia, y quizás no ves el avance en tu vida, quizás todo sigue igual como hace 10, 15 años o hace un año. Y estás invirtiendo cronos, estás invirtiendo tiempo, no faltas, estás. Pero Dios no te está pidiendo cronos, Dios te está pidiendo kairos, te está pidiendo que aproveches el tiempo que dedicas para que conozcas, entiendas la voluntad de Dios para tu vida. Aprovechando tu kairos podrás conocer qué desea Dios contigo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué propósito tienes? Y entonces ahora sí vas a poder considerar la siguiente exhortación, porque no es una invitación, es una exhortación lo que está haciendo Pablo aquí. Está en imperativo y está dedicado a una grey de creyentes en Éfeso, pero también para los tolucos está aplicado. Versículo 18 dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, llénate, sed lleno del Espíritu. No te embriagues, no te emborraches, no te ahogues. Y aquí nos marca en vino, en bebidas alcohólicas en general. Que esto genera un estado de embriaguez en el hombre. ¿Y qué pasa cuando un hombre está embriagado? Se pierde de sí. Se convierte en alguien muy diferente. La persona que es tímida cuando toma alcohol, ¿qué pasa? Se convierte en extrovertido. La persona que es amable y alegre, ¿qué pasa cuando toma? Se vuelve agresivo, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero la gente se transforma cuando está embriagada. La gente cambia cuando está embriagada. Y aquí podríamos decir, hey Pablo, pero ¿qué hace esta exhortación aquí? No estamos hablando de estos temas, estamos hablando de aprovechar bien el tiempo, de imitar a Dios. ¿Por qué nos has traído esta exhortación en este punto? Recuerda que Pablo nos ha venido presentando una dinámica de sustitución. Despójate y vístete. Quítate y ponte. Y hemos hablado que al cristiano no lo define lo que no hace. Al cristiano nos define lo que hacemos ahora en Cristo. Hacemos lo que nuestro Padre hace. Y este ministerio, este misterio más bien de quitar, para poner, de sustituir, para regenerar, lo vemos en el que antes robaba y ahora trabaja. Antes golpeaba y ahora perdona. Y no solo eso, hasta bendice. Antes se llenaba de alcohol, ahora se llena de su espíritu. Pero ¿por qué vincula Pablo el alcohol en este punto con el Espíritu Santo? Y aquí el contexto se vuelve muy importante, hermanos. La cultura grecorromana utilizaba el alcohol como una herramienta, como un medio para poder inducir experiencias místicas, estados alterados de conciencia. Y existía un dios, a lo mejor has escuchado de él, Dionisio. Dionisio era el dios del vino, del éxtasis religioso, y los rituales a Dionisio era abundante en alcohol. Se embriagaban hasta perderse de sí mismo. Pues, ¿cómo se logra perderte de sí? Pues llenándote de sustancias psicotrópicas o de alcohol. Entonces, el motivo de estos hombres, adoradores de Dionisio,
era encontrar en la embriaguez el desenfreno total, la pérdida de límites morales, y trataban de conectarse con lo divino. Muy similar a lo que hoy vemos, por ejemplo, con los hongos alucinógenos, con la ayahuasca, con todas estas cosas que buscan un estado de divinidad fuera de sí. Pues estos hombres lo hacían con el vino, lo hacían con estas bebidas fermentadas. Ahora, el hombre que sigue tratando de encontrar experiencias fuera de este mundo a través de estas sustancias como el alcohol, como las drogas o estupefacientes, lo que está tratando es de llenar un vacío espiritual, hermano. O sea, por eso muchos alcohólicos quedan tan atrapados ahí, porque en el alcohol encuentran algo de anestesia a ese vacío. Pero Pablo dice, esto se disuelve, tiene disolución. Es decir, el efecto se acaba y necesitas más, y aumentarle hasta que quedas esclavizado. Y en esa búsqueda de vacíos, o esa búsqueda de llenar ese vacío, la embriaguez o el estar fuera de sí, pues el enemigo encuentra un grillete rápido para esclavizar al hombre en un hábito que destruye. Esta no es una enseñanza sobre el alcohol, ni sobre los efectos que el alcohol tiene, porque esto ya lo hemos visto en Primera de Corintios, ya lo vimos hace algunos meses y años, cuando hablábamos que es un tema de conciencia, es un tema de edificación, es un tema de congruencia. Aquí lo que estamos hablando es que el mundo encuentra en este tipo de sustancias esta forma de llenar vacíos, pero solamente se está hundiendo en una cadena de esclavitud. Ahora, una realidad es que hay un precio muy alto de estar embriagado con vino. No solo la cruda, no solo esa sensación horrible al otro día. Basta ver a las familias devastadas por un integrante que es alcohólico. Las consecuencias físicas que trae al cuerpo, después cirrosis, diálisis, pero no solo las físicas, las económicas. Gente que vive en escasez y en miseria por el alcoholismo. Los emocionales también, las consecuencias emocionales. Y de la drogadicción, pues ni te cuento. Basta ver las calles de Estados Unidos, cómo está la gente completamente postrada por el fentanilo, llenando vacíos con drogas, con sustancias. Pero quiero regresar al punto principal. Pablo está exhortando, no hagas lo que en tu cultura hacen para llenar un vacío, embriagándote para encontrar una nueva realidad. No lo hagas porque eso se disuelve, no dura, se acaba. Tu corazón tiene un tamaño, un vacío del tamaño de eternidad. Esto no es eterno, esto se disuelve. Pero el Espíritu Santo es eterno, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Es eterno y por eso nos lleva, más bien, llénate de Él. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero ¿qué sentido tiene, Pablo, si el alcohol es algo físico y el Espíritu Santo es algo espiritual? ¿Qué sentido tiene? Y aunque son de diferente naturaleza, ¿sí? El alcohol es físico, lo puedes tocar, lo puedes beber, y el Espíritu Santo no lo puedes tocar. Pero fíjate, hay algo importante. Ambos, tanto el alcohol como el espíritu, tienen la capacidad de generar un efecto en nuestro comportamiento. El autocontrol es tocado o por el alcohol o por el espíritu. La cordura y el juicio son afectadas por una de estas dos cosas. Mientras el alcohol suprime y deprime tu autocontrol, el Espíritu Santo lo perfecciona y mejora su desempeño. Ambos tienen un efecto en nuestra conducta. El mandato al creyente es: llénate del Espíritu Santo, porque es aquí donde encontramos la garantía de poder conducir nuestra vida bajo el control del Señor que nos perfecciona. Pero ahora viene una pregunta necesaria. ¿Ser llenos del Espíritu es entonces embriagarse del Espíritu Santo, como lo hacen algunas iglesias, como lo practica el pentecostalismo? ¿Es la embriaguez del Espíritu una experiencia bíblica? Hermano, yo crecí en una iglesia pentecostal. Para mí esto fue muy normal.
Pero esto tiene poco tiempo. Fue apenas en el siglo XIX cuando llegaron estas enseñanzas del vino celestial, estas enseñanzas de la borrachera espiritual. Eso no existía antes del 1900. Eso empezó a existir a partir de que nació el pentecostalismo en este año. ¿Pero es bíblico esto? Siempre tenemos que preguntarnos esto. ¿Es bíblico? La respuesta es no. Cuando la Biblia habla de estar borracho, siempre tiene una connotación negativa, nunca positiva. Y estas enseñanzas se basan en el capítulo 2 de Hechos, donde en el Pentecostés sucede algo extraordinario. Y acompáñame allá, vamos a Hechos 2, porque es importante que podamos comprender la enseñanza de esto. Hermano, ser lleno del Espíritu va más allá que una experiencia eufórica o emotiva. La llenura del Espíritu te lleva a una vida conducida por el Espíritu, no solamente en un tiempo específico, en un lugar y con música específica, no, es en tu vida diaria. Pero vamos a ver lo que dice Hechos 2, porque es la parte de la Biblia que ocupa la doctrina pentecostal, y son nuestros hermanos y tienen fe también en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero ellos practican mucho esto de algunos, no todos. Hay pentecostalismo bastante sano, pero hay una serie de pentecostales que buscan las experiencias eufóricas de borrachera y estar perdidos completamente fuera de sí, y llamándole eso la llenura del Espíritu. Pero es eso, es lo que vamos a ver. Hechos capítulo 2, versículo 4, vemos aquí que pues estaban estos hombres reunidos, ¿no? ¿Quiénes? Pues todos los que creían en Cristo. Y versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue algo que fue pues obviamente muy llamativo, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces causa asombro, ¿sale? Tienen asombro estos hombres. Ahora, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto que está pasando? Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Están borrachos, es lo que está sucediendo. Entonces, en la primera parte, en el momento, vemos que hay una manifestación, claro, necesaria. ¿Para qué? Para atraer la atención de todos los judíos que estaban de diferentes naciones. En el versículo 12 vemos que el efecto en el no creyente es de confusión, de qué está pasando. Pero en este último versículo vemos que la gente cree que están borrachos. Pero no estaban borrachos. Observa lo que dice en el versículo 14 y 15 de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos hombres no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La gente pensaba que estos hombres estaban ebrios, aunque en la cultura ellos podían tomar, el vino era parte de su cultura. Por la hora no había una posibilidad de que estos hombres se les hubiera pasado la copita y que estuvieran ebrios y estuvieran hablando tonteras. Pablo aclara y le dice, estos hombres no están ebrios, hay algo más aquí. Pero fíjate, ¿en algún momento Pedro invitó a la multitud a experimentar esta supuesta ebriedad espiritual? No. Corrigió un malentendido y procedió entonces a presentar la palabra de Dios. Versículo 37 de Hechos 2. Todo el resto del capítulo es Pedro exponiendo el Evangelio. Léelo en tu casa por cuestión de tiempo, pero observa el efecto que tiene el exponer la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 37.
Dice, al oír esto, el Evangelio, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué pues? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos creyeron y se arrepintieron por las lenguas como de fuego y por toda esta euforia? 0. ¿Cuántos se arrepintieron y creyeron cuando la palabra les fue presentada? Como 3,000. Hechos 2:42, terminamos aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿La iglesia perseveraba en las lenguas del Pentecostés? En el modelo de la iglesia no estamos llamados a eso, porque ahí no está la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu está a través del conocer la palabra de Dios, y al estar llenos de la palabra de Dios, y es lo que vamos a ir aterrizando, vamos a ser guiados por el Espíritu. Hermano, te digo que yo crecí en un ambiente pentecostal, y te puedo decir, hermano, que teníamos tardes de fuego intensas, y teníamos de todo, pero tenía amigos que yo había visto caerse, levantarse, danzar y todo, y al otro día estaban en fornicación con sus novias. ¿Qué pasó? ¿El Espíritu se fue en la noche o qué pasó? No hay llenura del Espíritu en eso. Es un momento padre, sí lo es, y el Espíritu puede moverse ahí también. Yo no limito el poder del Espíritu de Dios. Si Él puede moverse en música y en danza, etc., Él es multiforme. Pero hermano, la llenura te guía a una vida de santidad. La llenura no es algo que solo el ungido de Jehová tiene el derecho de impartir a la gente, porque también sucede que pasen al frente todos los que quieran recibir el Espíritu de Dios. Eso es mal, eso está mal, hermano, porque los hombres no tenemos la capacidad de impartir el Espíritu de Dios, como si nosotros fuéramos el dueño del Espíritu para decidir a quién se lo damos y a quién no. La palabra de Dios nos dice algo completamente diferente, y quiero que me acompañen. 1 Corintios, José, ayúdame, 1 Corintios 12:13, y Pepe Valero, ayúdame con Juan 14:15-17, porque que tú y yo recibamos el Espíritu no es porque alguien venga y nos imponga las manos, es porque es un regalo de Dios que viene al creer en Él, y eso está en su palabra, está en su palabra. 1 Corintios 12:13 nos va a decir que lo primero que recibimos al creer en Jesucristo y ser identificados en su bautismo es al Espíritu. ¿Qué dice José? Por favor. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber. ¿Te das cuenta? Todos aquellos que nos identificamos con Cristo recibimos a su Espíritu Santo. No necesitas que alguien venga y te imponga manos para que lo recibas. Pero Juan 14:17, Jesús dejó para nosotros al creer, ¿qué dice? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está diciendo, el Espíritu Santo está con el discípulo. El mundo no lo puede ver porque no cree en Cristo. Pero el discípulo que cree en Cristo lo tiene, ya lo tiene. Entonces, hermano, eso es una verdad importante. Una verdad importante. Por eso no vas a ver aquí en Calvary que estemos invitando a personas a que reciban el Espíritu, porque si tú has creído genuinamente en el Señor, su Espíritu ya está en ti. Ahora, ¿necesitas ser perfeccionado? Claro. Y esa es otra parte que vamos a ir viendo. Pero también quiero decirte que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística, eufórica, de gente fuera de sí, como ebria, actuando desenfrenadamente.
Es una experiencia de convencimiento. Es lo que hace el Espíritu. Juan 16, 7 y 8 nos dice también Jesús en esta porción que Él iba a tener, el Espíritu Santo, una tarea bastante peculiar. No para hacernos sentir cosas extravagantes y sobrenaturales, sino dice en el versículo Juan 16, 7 y 8, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, te va a convencer de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu, hermano. Esa es la llenura del Espíritu, convencimiento constante. Ahora una pérdida de control y terminar inconsciente en el suelo como una experiencia de llenura, pues no necesariamente te lleva a este convencimiento. En Juan ahí mismo en el 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. El Espíritu Santo es una guía, llevándote a toda la verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo, hermano, compartiendo las verdades de Cristo. Dice, porque hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él no hablará por su cuenta, habla lo del Señor Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo no viene a este mundo para darnos una revolcada sobrenatural. Viene a perfeccionar tu autocontrol. Viene a perfeccionar tu vida, tu caminar, tu andar para que puedas imitar a Dios. Es incongruente que un cristiano esté buscando al Espíritu en reuniones de fuego y poder. Es incongruente, hermano. Porque si ya creyó, ya tiene el Espíritu. Romanos 8:9 es muy tajante en esta conclusión de por qué el cristiano no debería estar haciendo este tipo de búsquedas. Incluso hay canciones que llevan a preguntarnos si doctrinalmente están bien. Fíjate, Romanos 8:9. Hay canciones que son muy bonitas, me gustan en lo personal, pero ya que estaba estudiando esto, decía, ¿por qué le decimos al Señor, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción? Si el Señor ya está conmigo. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, híjole, el veredicto es duro, no es Él. Si tú no tienes al Espíritu de Cristo y lo estás invitando, creo que necesitamos corregir ciertas enseñanzas, hermano, porque es muy claro lo que nos está diciendo aquí Romanos. Ya no vives en la carne, sino ahora en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te acuerdas que vimos hace un par de semanas que la garantía de ser de Cristo es que puso un sello? ¿Y sabes cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Nos dio ese sello como garantía de que eres de Él, eres suyo. ¿Por qué tener que pedirlo? ¿Por qué tener que buscarlo? Si ya está sellado con su Espíritu. Ahora, hasta aquí otra pregunta puede salir. Pero entonces, ¿por qué habla de llenura? Si ya lo tengo, ¿por qué nos está diciendo Pablo, sean llenos de? ¿Acaso el Espíritu se desgasta? ¿Acaso el Espíritu se evapora? ¿Acaso el Espíritu se vacía? Ese es otro error muy dado en el pentecostalismo, creer que el Espíritu es una fuerza que se va, que es un viento, que es una cosa, que es una sustancia, que hay que estar rellenando cada 8 días o en cultos de fuego. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Lo acabamos de ver en Juan 16:13. Y entendiendo que es una persona, pues no es como que existan las medias personas, ¿verdad?
¿Existe una persona o no existe una persona? No hay medias personas. O se es o no se es. Pero entonces, ¿a qué se refiere ser llenos de su espíritu? Sigue la pregunta sin contestarse. Veamos la palabra original que se usa como llenura, porque la palabra es plerouste en griego, que significa completo, saturado, influenciado o controlado. La llenura del espíritu significa ser controlado por el espíritu. Y ahora hace mucho sentido por qué contrastaba la embriaguez con vino con la llenura, porque ambos te controlan. Podemos decir que un creyente lleno del espíritu es aquel que cede el control total de su vida a la dirección del espíritu. Y lo vamos a ver en estos ejemplos. Van a ser 5 versículos bien rápidos, que igual, ayúdame, igual José, Lucas 4:1, Pepe, Hechos 4:8, Pepe, tercer Pepe, Hechos 6:3, Linda, Hechos 7:55, y ¿quién más me ayuda con Hechos 9:15? Uno que esté por aquí cerquita para que se escuche, va Dani. Hechos 9:15 y 17. Entonces, el principio es hermanos. La llenura del Espíritu es el control total que el ser humano da al Espíritu para guiar su vida. Y vamos a verlo en Jesús. Vamos a verlo en Jesús. Lucas 4:1. ¿Qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y a dónde fue guiado? Entonces es controlado. El Espíritu Santo lo guió, lo controló, y dices tú, ¿pero cómo? Jesús en esta tierra siendo hombre fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en su bautismo? El Padre da una validación y el Espíritu desciende y el Espíritu lo guía. Pedro, vamos a ver qué pasó con Pedro en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ok, ¿cómo estaba Pedro aquí? ¿Y qué sucede en todo este capítulo 4? Pedro habla ante el concilio, ante las autoridades, con toda valentía. ¿Te das cuenta? Pedro necesitaba esa llenura que no tuvo cuando la criada lo identificó en el pórtico de la casa de Herodes. Ajá. Sí. Y tuvo miedo de una criada y ahorita ya no tiene miedo de un concilio. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu que lo lleva a hablar las palabras que tenía que hablar. Ahora, en Hechos 6:3, vamos a ver qué se pedía para que hubiera encargados de servicio. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cómo estaban buscando a los diáconos? Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudieran servir a la iglesia. Hermanos, estos hombres controlados por el Espíritu iban a tener un buen desempeño amando y sirviendo a la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo más intenso. Hechos 7:55, veamos a Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A este hombre están a punto de apedrearlo. Estaban blasfemando contra él. Ya tienen las piedras en la mano. Pero este hombre lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Levanta su mirada al cielo y no se echa a correr, no se va huyendo. Dice, perdón, me retracto, no quise decir lo que quise decir. Lleno del Espíritu es guiado a continuar hasta que muere. Pone los ojos en el cielo. Y vamos a ver el último ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo, que es muy conocido, a Pablo. Hechos 9:15 al 17. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue Pablo levantado por Ananías? Fue llenado de su espíritu. ¿Y qué sucedió después con Pablo? ¿Estuvo haciendo cruzadas evangelísticas llenas de fuego o estuvo llevando la palabra? Date cuenta, hermano, la llenura del espíritu es cederle el control al Señor para su propósito en nuestras vidas, como con Jesús, como con Pedro, como con Pablo, como con Esteban y como con los diáconos y como con muchos de ustedes y de nosotros, que es a través de la llenura que dejamos que el Señor controle nuestras vidas. La llenura conduce al cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Así que tiene todo el sentido, hermanos, procurar que el Espíritu abunde en nosotros. Pero cuando somos testarudos, queremos seguir a nuestro modo, obstaculizamos su obra, y a través del pecado que hay en nuestras vidas y desobediencia, hay un efecto que pasa en el Espíritu. Dice en Efesios 4:31, no contristéis al Espíritu, ponemos tristeza en el Espíritu. Y esto es como cuando ves que alguien tiene algo muy valioso y lo está desperdiciando por la terquedad, por la necedad. ¿Te ha pasado que ves gente que dices, este cuate tiene todo para ser feliz y lo está desperdiciando? Tiene salud, tiene juventud, tiene esto, tiene el otro y te sientes triste por este desperdicio. Pero no solo eso, también el pecado y la desobediencia apaga el espíritu. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. Porque es algo también que podemos hacer cuando no abundamos, no somos llenos y decidimos llenarnos de otra cosa que no es el espíritu. 1 Tesalonicenses 5, 19 dice, no apaguéis el espíritu, versículo 20, no menospreciéis las profecías, y versículo 21, examínalo todo, retén lo bueno. Apagar el espíritu aquí se utiliza como la acción de suprimir, de sofocar una llama en un sentido metafórico, y es cuando tú y yo nos resistimos a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Así que cuando el creyente, hermano, está haciendo esto, definitivamente está llenándose de otras cosas, de otras personas, sus prioridades, sus actitudes, y todo están llenos de las cosas de este mundo, pero no del Espíritu. Y necesita despertar y ser llenos, ceder el control total al Espíritu Santo. Y hasta aquí puedes decir, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Vas a pasar al frente y vamos a orar aquí los servidores? No, hermano. Va a ser a través del entendimiento correcto de su palabra. Número 1, entendidos que el pecado rompe nuestra relación con el Espíritu. Por eso somos llamados a arrepentirnos diariamente. Confiesa tu pecado, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hacerlo diariamente sabiendo que diario pecamos. Son las que 12:26, probablemente ya traigas una listita de pecados desde la mañana, desde que te despertaste. Bueno, pues te puedes arrepentir en un ratito más o en tu casa, pero no dejes que el sol se meta sin pedir perdón al Señor. Hay pecados incluso que ni siquiera sabes que cometiste. Por eso pedimos perdón incluso por las ofensas que ni siquiera sabemos que hacemos. Aliméntate de la palabra de Cristo. Conforme la palabra entra a tu vida, el Espíritu la usa para guiar y controlar tus pensamientos. Porque Él es el autor de esta palabra. El Espíritu inspiró a los hombres para escribir esta palabra. Así que aprovecha bien el tiempo. No es cuestión de cuánto tiempo te sobra en el día, cronos. Es cuestión de cuántas oportunidades, kairos, decides invertir para llenarte de Él. Este mundo siempre nos dice que no tenemos tiempo para leer la Biblia. No se puede. No, yo me levanto y corro y esto. No hay tiempo, hermano. Es que aunque quiero, no puedo. Bueno, afortunadamente los celulares traen un conteo de cuánto tiempo pasas en el Facebook, cuánto tiempo estás en pantalla, para que cuando estés delante del Señor y le digas, es que no tuve tiempo, te van a sacar tu celular y te van a decir, mira cuántas horas. No es cierto. No va a ser así.
Pero, hermano, ponle límites a tu consumo de redes sociales. Yo lo hice, ya el Facebook ya nada más tiene 40 minutos al día, no más. Y todavía se me hace mucho. Y la realidad es porque lo uso por el trabajo también, que necesito ver cosas. Pero sí le puse un límite, le puse a los 40 minutos, bloquéamelo, ya no lo quiero ver. Y funciona porque antes de eso, y voy a ser honestos, una vez vi que tenía 3 horas en Facebook, en un día, 3 horas. Y dije, esto no es posible, no puedo estar gastando mi vida en esto. Y hermano, no es cuestión de cronos, es cuestión de kairos, en qué lo estamos aprovechando. Así que hermano, ser lleno del Espíritu Santo es vivir como si estuvieras viviendo junto con Jesucristo. Cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, el deseo de adorar a Dios y de alentar a otros en su adoración a Dios es parte de nuestra vida. Y se vuelve entonces muy común lo que dice para terminar versículos 19 y 20 de Efesios. Vas a decir, ¿te echaste toda la predicación con un versículo? Sí, era el plan, hermano. Así que ya voy a acabar, son 2 versículos. Porque el efecto de estar lleno del Espíritu se ve aquí. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El estar llenos de su Espíritu nos mueve a expresar nuestro asombro por su obra en nuestras vidas, compartiendo esto con los demás. ¿Cómo se comparte? Bueno, aquí nos habla con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando. ¿En dónde? ¿En la iglesia? No, dice en nuestros corazones. Si tú solamente alabas a Dios los 20 o 30 minutos que hay alabanzas, quizás es porque te falta estar lleno de Él. Pero puedes alabar al Señor en todo tiempo, en todo lugar, porque es algo que está en el corazón. Algo que sale del corazón. Y dice, dando gracias a Dios por todo. Alguien que está lleno de su Espíritu, está agradecido por todo. No solo por las cosas buenas que le pasan, también por las cosas buenas que no le pasan. También por las cosas malas que lo están ayudando a crecer. También por las cosas que no son cómodas. Gracias, Dios. No sé por qué estoy pasando esto, pero tú tienes un propósito, una voluntad. Y yo confío en que tú me vas a mostrar por qué. Y sí, quizás estén las piedras listas como con Esteban, pero mis ojos están puestos en ti, Señor, porque estoy lleno de tu Espíritu. Gracias a Dios por todo. Un corazón que no tiene gracias a Dios es un corazón quejumbroso. Y es porque el Espíritu Santo no está en él. Hermano, ser llenos del Espíritu Santo es el combustible vital para vivir tu vida cristiana. Sin la llenura del Espíritu Santo, tratar de vivir lo que Efesios nos está presentando, híjole, va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en nuestra carne, y eso explica por qué tantas relaciones rotas, por qué tantas relaciones dañadas, incluso en las cristianas. Mientras el fruto del Espíritu produce invariablemente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto de la carne produce impureza, idolatría, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades. Ser llenos del Espíritu significa ser guiados por el Espíritu. Como te decía, de nada sirve salir de un servicio, de un culto lleno del Espíritu, si tu vida no ve cosechada frutos espirituales. Así que si los frutos que los demás ven en tu vida y en mi vida no son tan espirituales como quisiéramos, pues es un buen momento para examinar de qué estamos llenando nuestra vida. Y con esto pidámosle a Dios que Él llene, controle y guíe nuestra vida de hoy y hasta que Él venga por nosotros. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Y gracias porque nos has permitido, Señor,
recibir tu espíritu al creer en ti, Padre. No necesitamos que una persona venga y nos refilie tu espíritu como algunos piensan, Señor. Somos llenos de tu espíritu en la medida que invertimos nuestro tiempo correctamente en las cosas de tu espíritu, Señor. Así que, Padre, yo te pido que nos ayudes a ser disciplinados, aprovechando bien el tiempo que nos das día con día, Señor. Si estamos perdiendo el tiempo en cosas que la pena no lo vale, Señor, que estamos desgastando nuestra juventud, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra salud en banalidades, Señor, y no invirtiendo tiempo en ser llenos de ti, Padre, redarguye nuestro corazón hoy, convéncenos también de pecado hoy, como tú lo has hecho y lo seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra somos confrontados, pero también somos consolados, Dios. Podemos salir de este lugar animados, a pesar de que necesitamos cambiar algunas cosas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de sentirte en esta iglesia, de mirarte en la creación y de conocerte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.